En este video elaboraremos una celda electrolítica casera, correspondiente a la materia de equilibrio químico. Primero daremos una breve introducción respecto al tema, comenzando con reacciones redox, que estas son una transferencia de electrones de un reactivo a otro. En este caso, como vemos la imagen, la oxidación o la forma oxidada será la que aceptará un electrón, y la reducción o la especie reductora será la que donará un electrón. Cuando hablamos de reducción, son reacciones donde ocurre una ganancia de electrones. Por el contrario, la oxidación es una reacción donde ocurre una pérdida de electrones. En este caso es lo contrario, cuando hablamos de reducir, la especie o el átomo gana electrones y oxidación tenemos una pérdida de. Como vemos la imagen, en oxidación el átomo vemos cómo pierde un electrón, lo transfiere al otro átomo, y el otro átomo es quien acepta el electrón, el reductor. Aquí tenemos una comparación respecto a las reacciones ácido-base y las reacciones redox. En las reacciones ácido-base existe un intercambio de protones. La teoría de Arrhenius dice que en zona acuosa los ácidos y las bases forman iones. En ese caso, si forman iones hidronios, será una base, y si forman iones hidroxilos, serán la base. Por el contrario, tenemos en las reacciones redox que serán intercambio de electrones. Y una de las diferencias principales es que las reacciones ácido-base se llevan a cabo de forma casi instantánea, por eso se les llama instantáneas. Por el contrario, las reacciones redox a veces son muy lentas y requieren de procedimientos volumétricos, que pueden requerir una elevada temperatura a la adición de un catalizador. Esto es para acelerar la velocidad de la reacción. Existen dos tipos de transferencia, la indirecta y la directa. En este caso, nuestra celda electrolítica es de tipo indirecta, al igual que la celda galvánica. ¿Por qué? Porque el donante y el receptor no están en contacto. El donante pierde electrones y el conductor lo hace llegar a la especie receptora. En este caso, nuestro conductor será el cobre, quien conectará al cátodo y al ánodo con la batería. Existen dos tipos de celdas, que son las electrolíticas y las galvánicas. La nuestra, la electrolítica, son aquellas donde se usa una corriente eléctrica de una fuente externa, como puede ser una batería, para hacer que una reacción redox no espontánea pueda ocurrir. Por ejemplo, la electrólisis del agua, que se emplea para la producción de hidrógeno. En este caso, la corriente será dada por voltaje por una fuente externa, nuestra batería, y ocurrirá una reacción no espontánea. ¿Por qué? Porque en las celdas electrolíticas siempre tenemos un resultado no espontáneo. Quiere decir que será negativo. En el caso de las celdas galvánicas, siempre serán espontáneas. Eso quiere decir que serán positivas, digamos. Por ejemplo, habla de la electrólisis del agua. En esa electrólisis, gracias a la corriente eléctrica, se separará la molécula del agua, del H2O, que es el hidrógeno y el oxígeno. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se lleva a cabo la celda, cómo está compuesta la celda. Tenemos arriba la batería, 9 voltios, que da la corriente eléctrica, que será transportada por el cable de cobre o el conductor. Tenemos al cátodo y tenemos al ánodo. En el cátodo, al ser positivo, se formará el hidrógeno, se desprenderá el hidrógeno. Y en la parte negativa, el oxígeno. En ese caso dice disolución de electrolito. ¿A qué se refiere con electrolito? Bueno, estos son iones en disolución acuosa. ¿Por qué tenemos o por qué se usa un electrolito? Debido a que son buenos conductores del agua. Son buenos conductores de electricidad, perdón. Por el contrario, el agua, si nosotros usáramos agua potable o agua destilada, la reacción no se podrá llevar a cabo porque el agua no es muy conductor de electricidad. Y en este caso, usamos sal de mesa más agua, la mezclamos. Y también como se divide el hidrógeno y el oxígeno, también la sal de mesa. Y, por ejemplo, el cloro se formará
en el ánodo, ya que es negativo. Aquí tenemos un esquema más claro de cómo está compuesta nuestra celda. En el cátodo estará el aluminio, usaremos aluminio, y en el aluminio se llevará a cabo la reacción de reducción. En el ánodo tenemos grafito, y en el grafito se llevará a cabo la reacción de oxidación. Todo esto será dada por una corriente eléctrica de una batería de 9 voltios, y estos estarán disueltos en un electrolito compuesto por sal de mesa y agua. Y ahora vamos a ver el procedimiento de este experimento. Primero los materiales. Vamos a utilizar una batería de 9 voltios, 100 gramos de sal, un cable de cobre, una lámina de aluminio y 5 puntas de grafito. A su vez, un soporte de cartón, tijera, cinta de aislar, 1 litro de agua y un recipiente de vidrio. Primero vamos a utilizar el recipiente de vidrio y vamos a colocar aproximadamente 300 mililitros de agua y posteriormente se van a agregar los 100 gramos de sal y los vamos a disolver. Después de esto vamos a armar los conductos de la pila con los 2 cables de cobre. Uno de estos cables se tendrá que unir a un extremo de la pila y al otro lado se colocará la lámina de aluminio. Y a su vez se realizará lo mismo con la otra, uniéndola a las 2 puntillas de grafito. Y sobre estas se pondrán sobre las bases de cartón que hicimos posteriormente y después se colocarán en el agua con sal y observaremos su reacción, de modo a que la lámina de aluminio y las puntas de grafito queden dentro del agua. Potencial estándar de celda. ¿A qué se refiere con potencial estándar de celda? Bueno, esta es la diferencia entre el potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo. Si nuestro potencial de celda es positivo, tenemos una reacción espontánea. Por lo tanto, nos referimos a una celda galvánica. Por el contrario, si tenemos un potencial de celda negativo, tenemos una reacción no espontánea. Por lo tanto, nos referimos a una celda electrolítica. Aquí tenemos una tabla donde se muestran los potenciales estándar de distintos elementos. Y tenemos que entre mayor sea nuestro cátodo, favorecerá más la reducción. Y entre menor sea nuestro ánodo, favorecerá más la oxidación. Por ejemplo, si escogemos dos metales como son la plata y el cobre, para saber cuál será nuestro cátodo, tenemos que ver cuál de los dos tiene el valor mayor, cuál de los dos es mayor. En este caso es la plata, por lo tanto será el cátodo. Y el cobre será el ánodo.
ya que de los dos es el que tiene el menor valor. Por lo tanto, favorecerá a la oxidación. Y aquí tenemos un ejemplo más claro. Tenemos en este caso dos metales como son el zinc y el cobre. Tenemos que el potencial estándar del cobre es 0.34 voltios, mientras que el del zinc es de menos 0.763 voltios. Por lo tanto, el cobre será nuestro cátodo, ya que es el que tiene el valor mayor. Y consecuentemente, el ánodo será el zinc, que tiene el menor valor. Y ahora haciendo la resta del cátodo menos el ánodo, tenemos como resultado 1.1 voltios. Eso quiere decir que tenemos una reacción espontánea. Y al ser una reacción espontánea, tenemos una celda galvánica. Y bien, en conclusión, el proceso de electrólisis tiene un papel de suma importancia en la industria actual, ya que es una opción apta para generar energía renovable a partir de la electrólisis del agua. No solo tiene una importancia dentro de la industria, sino que también se usa para tratamientos convencionales de fisioterapia o incluso para aplicaciones médicas. Esta es una técnica que se realiza en base al uso de materias primas, las cuales podría traer beneficios de manera sostenible para el medio ambiente. Una vez más, se demuestra que la química es esencial para nuestro día a día. Y bien, aquí les dejamos nuestras referencias y muchas gracias por su atención.